Gracias, Henry. Gracias a todos los que de nueva cuenta me acompañan esta noche a, a otra charla más para mi oficina, que con todo gusto y gran satisfacción quiero presentarles esta noche. En esta ocasión voy a hablarles a ustedes del el correo en el Caribe mexicano. Esta charla de esta noche está basada en un artículo que recién publiqué en Academus, en la revista de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Sin embargo, le voy a dar un tratamiento diferente para hacerlo más ameno y que sea más visualmente apoyado para poder hacer más claro el punto que quiero tratar. Entonces, empecemos entonces por ver a ese mar Caribe desde el espacio. No necesito, me imagino que todos ustedes pueden ubicar al mar Caribe. No necesito a ustedes indicárselo, pero obviamente es este cuerpo de agua en el océano. Ya con más de 800 charlas en mi oficina, ya se ha tenido oportunidad de estudiar buena parte del litoral de todo el mar Caribe, de Cuba, sin lugar a dudas. Tuve la oportunidad en alguna ocasión de hablar de Haití. República Dominicana es un pendiente que aún tenemos en puerta. Esperamos que pronto también se pueda añadir a la biblioteca de mi oficina. Hemos hablado de Puerto Rico, de varias de las islas de las Antillas Menores. Hemos hablado de Venezuela, ni se diga de Colombia y Panamá, también de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, de Belice. Sin embargo, en todas estas 800 y pico de charlas, no ha habido ninguna charla, ni siquiera eh, tangencialmente, que se toque al Caribe mexicano. Y estamos hablando de una sección, pues, no menor de lo que sería el contorno, el perímetro del Mar Caribe. ¿Y esto qué se debe? Eh, Aquí nos topamos con una cosa muy extraña, y es que existe en este litoral en particular un vacío postal. De todo lo que les mencioné hace un momento, hemos podido hablar y desarrollar el tema en base a piezas, a elementos de prefilatelia o filatelia que existen. En el caso del Caribe mexicano, sorprendentemente, no hay nada, prácticamente no hay nada. Hay un vacío postal. Y eso fue lo que me motivó a mí a enfocarme sobre este caso en particular y ver a qué se debe o cuántos elementos son los que tuvieron que sumarse para traer como consecuencia de que no exista nada de ese litoral. Vamos a acercarnos entonces ahora para ver más de cerca a lo que es el Caribe mexicano, que por supuesto empieza donde termina Belice y sigue toda la costa del Caribe hasta llegar a Cabo Catoche, Isla Holbox, que es aquí donde cerramos perímetro con Cuba. Esto causa mucha extrañeza, el de que no exista nada, porque si tomamos en cuenta que son menos de 200 kilómetros los que separan a la península de Yucatán de la isla de Cuba, y a nadie tengo que explicarles la importancia que representó en su momento la isla de Cuba para la actividad española en América. Eh,
es increíble que no existan más rastros españoles en esa costa. Un galeón español en el siglo XVI podía hacer ese tránsito de 200 kilómetros. Consulté con alguien que sabe al respecto y me confirmó que esa travesía podía hacerse en aproximadamente un día a una velocidad de 7 nodos más o menos. Eh, la primera vez que podemos hablar de una visita de los exploradores españoles en el Caribe mexicano, eh, podemos remontarla a la expedición de 1517 de Francisco Hernández de Córdoba y ahí vemos la ruta que él siguió. A diferencia de las expediciones anteriores que se habían concentrado más en explorar las tierras hacia el sur de la costa oeste del Caribe, acá por fin le dieron la vuelta a la península de Yucatán y se adentraron a lo que es el Golfo de México. Eh, a él le correspondió haber entrado al Golfo de México por primera vez, no le fue muy bien, fue herido y eventualmente tuvo que suspender esa expedición y regresar a Cuba a reponerse de esas heridas. Un año después, solamente un año después, hubo una segunda expedición por Juan de Grijalva. Esta ya se adentra más en el Golfo de México al grado de que llega hasta el río Pano. Esta expedición es singular y es importante porque es en esta expedición en donde realmente podemos hablar de un encuentro entre dos mundos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque aunque ya se había tenido contacto con tribus mayas, las tribus mayas de esa época distan mucho de ser los mayas en su apogeo. eh, y en esa época estaban ya en declive. Sin embargo, sí a Juan de Grijalva le toca ya tener su primer encuentro con emisarios de lo que era el imperio azteca. Y me molesta la palabra imperio y me molesta azteca porque ni era imperio ni era azteca. Estamos hablando de un contacto con el Tlatoani Meshi. Y es ahí donde se da ese encuentro de dos mundos finalmente propiamente dicho, de dos culturas. Entre paréntesis, es triste ver que la figura de Juan de Grijalva no aparece en ninguna estampilla ni de España ni de México, siendo que jugó un rol tan importante como es el que les acabo de describir. Afortunadamente, para él sí existe un rastro geográfico, estamos hablando de un importante río en México que lleva su nombre, que es el río Grijalva, que es el que estoy señalando aquí con el apuntador. Entonces, cuando menos geográficamente sí quedó un rastro de su paso por lo que hoy es México. Ya con esa información que llevó Juan de Grijalva de regreso a Cuba, ya el siguiente viaje ya no fue de exploración, ya fue un viaje de conquista, fue el viaje de Hernán Cortés. No me voy a detener mucho en la historia porque nos saldríamos del tema y es una cosa muy conocida y bastante estudiada y que queda fuera del tema de esta noche. Sin embargo, aquí cabe mencionar que en esta primera escala que él hizo en Cozumel, se encuentra, de hecho se encuentra con dos náufragos españoles de una expedición de exploración de 1511. Uno de los dos españoles ya había sentado cabeza con una mujer, con una nativa
de los mayas que habitaban en la zona y ya estaba contento con la vida que había creado, no quiso colaborar con Cortés y se quedó con su familia en la isla, en Cozumel. No fue el caso de Jerónimo de Aguilar, que estuvo más que dispuesto a sumarse a Cortés y después de estos años, de los 8 años que habían transcurrido, él ya podía entender el idioma maya que le permitió comunicarse con los habitantes de la península de Yucatán. Ok, entonces entremos en tema. Aquí vemos en este plano que bajé de internet y que entre paréntesis probablemente yo creo que lo diseñó algún tico porque por alguna razón no incluye a Costa Rica y sabemos que en algunos lugares de Costa Rica les incomoda saber que alguien en algún momento tuvo injerencia sobre lo que pasaba en Costa Rica, pero bueno, cierro paréntesis, no voy a salir del tema. Y esto, en estas épocas, estos límites son un tanto arbitrarios porque pues, no había una delimitación así de definida como la que estamos viendo, pero vemos la gigantesca extensión de lo que fue el virreinato de la Nueva España. Entonces, si analizamos ahora sí el tema de esta noche, el por qué, tras 3 siglos, 300 años, primero de conquista y luego de colonización, al final de esos 300 años, ¿por qué había más españoles y descendientes de españoles en un lugar tan remoto como era California, la Alta California, que en un lugar tan cercano a lo que era la base principal, el punto clave de comunicación de la corona con su imperio en América, con sus tierras americanas? ¿Por qué había más españoles acá o descendientes de españoles que en este litoral? Y eso es lo que vamos a tratar de explicar esta noche. Y para explicarlo vamos a entender varias cosas. Algunas de estas son obvias, pero no puedo saltarlas si quiero cubrir esto adecuadamente. La primera es que en la península de Yucatán no existe ningún puerto natural. Todos sabemos que las tormentas tropicales, los huracanes en concreto, no son como los terremotos que pasan cada X años, ¿no? Aquí sabemos que todos los años no solamente hay un huracán, hay muchos huracanes. Entonces, esto fue un elemento importante porque requería de un lugar en donde los navíos pudieran encontrar refugio contra estas severas tormentas que podían destrozarlos y llevárselos al fondo del mar. No solamente eso, la península de Yucatán en su mayor parte es plana, húmeda, caliente, es un clima inhóspito y por supuesto lleno de insectos y enfermedades para las cuales el europeo no estaba preparado a combatir. Otra cosa que no ayudó fue que en la península de Yucatán no se encontró ni oro ni plata y eso pues limitó el interés en cuanto a una cadena de asentamientos o un interés económico por parte de los españoles en traer a gente buscando fortuna y extraer esos minerales. Sin embargo, yo le voy a dar más importancia que a los tres anteriores el hecho de la
tremenda hostilidad que encontraron en los nativos, en los mayas. El hecho de que haya dicho no hace mucho, no hace poco, digo de hace poco, dentro de esta charla, que la civilización maya venía en decadencia, eso no quería decir que estuviera despoblada o que no hubiera mayas en la península. No, no, no. Estaban disgregados políticamente, pero, pero su odio y el repudio que sentían ante la invasión de sus tierras estaba más vivo que nunca. Y eso fue, siento yo, el elemento principal que contribuyó a que la península de Yucatán tardara tanto en ser absorbida por los recién llegados del Viejo Mundo. Y eso lo vemos aquí en cómo se dio la conquista de Yucatán. A pesar, a pesar de que Cuba queda cerca aquí donde dice Valladolid, la conquista se dio al revés, de izquierda a derecha, siguiendo el perímetro de la península, empezando por Santa María de la Victoria, luego Campeche, luego Mérida, luego Valladolid y finalmente Salamanca de Bacalar. Eso tomó cerca de 30 años. Eh, para entonces, ya las minas de oro en Guanajuato y el norte de Ciudad de México, en lo que es ahora el estado de Hidalgo, ya estaban en producción. No podemos hablar de un asentamiento español, pero en un principio la isla de Cozumel le resultó muy útil para utilizarlo como un punto de abastecimiento de agua, en fin, de fruto, de fin, lo que necesitaban. Sin embargo, a la hora de que ya en el litoral del Golfo fueron creándose nuevos asentamientos españoles, la isla de Cozumel deja de tener esa importancia y finalmente se pierde en la historia. Asentamiento como tal, podemos hablar de uno en Santiago de Samanjá, que en 1527 funda Alonso Dávila. Este fue un asentamiento intermitente. No hay récord de que hubiera estado habitado constantemente. Esto supongo que era debido al vaivén de los intereses económicos y de la presencia de actividades o de ese hostigamiento que pudieron haber recibido por parte de los mayas de esa región. Finalmente hay otro en 1544, fíjense todos los años que pasó, cuando Melchor Pacheco finalmente puede establecer algo más definitivo, pues más viable de que fuera más permanente, y funda Santiago de Bacalar. Eh, esta sí amarra y es incluida en los registros provinciales en el año de 1562. Hay récords de que en 1562 ese asentamiento ya existía dentro de las listas provinciales en Mérida. ¿Y por qué funcionó? Aquí lo podemos entender. Ahí en el círculo rojo estamos viendo dónde queda Bacalar. No queda en mar abierto. Eh, queda en bueno, pero antes de hablar de esto. Queda básicamente es en un río, en una laguna, que en la actualidad se promueve como la Laguna de los Siete Colores. Eh, pero ¿qué permitió esa laguna? Pues tener un abastecimiento de agua potable que permitió
una actividad agrícola de subsistencia y el poder mantener ahí un asentamiento con unos pocos soldados y unos encomendados que fueron ubicados en ese lugar. Eh, ese asentamiento, eh, aunque estaba en un lugar propicio para que funcionara, estaba protegido contra los elementos, todo lo que vimos, todo lo que funcionara. Lo que no ayudó fue pues lo que tantas veces se ha dicho en cuanto al tratamiento de los encomendados a los nativos, al grado de que en 1639 eh, los nativos encomendados a estas personas se rebelan. Fue una rebelión que duraría 16 años y se termina más que por las armas, se termina, siento yo, que por el agotamiento, porque no solamente hubo que combatir esa insurrección, esa rebelión de estos nativos, sino que aparece un elemento nuevo que es los piratas, los corsarios, al grado de que en el año de 1642 hay un saqueo de Bacalar por parte de un pirata conocido como el mulato Lucifer. Y en los récords aparece como que tras ese saqueo simplemente queda en pie la iglesia. Así, de ese tamaño fue el golpe que el mulato Lucifer le dio a Bacalar. Si esto no fuera poco, 6 años después, otro nuevo saqueo, esta vez un pirata neerlandés de nombre Abraham Blovelt, lo repite y esta vez secuestra mujeres. Eh, Esto ya fue un golpe que ya no pudo resistir este asentamiento, al grado de que en ese mismo año, 1648, Santiago de Bacalar es borrado y desaparece de los registros provinciales después de 80 años de haber sido creado. Desaparece. ¿Y qué sucedió con este litoral, con este bello litoral del Caribe mexicano? Simplemente se desentiende la corona. Y eso duró por más de 7 décadas, de 70 años. Nadie le puso atención a ese litoral. ¿Esto abrió las puertas de qué? Abrió las puertas para que corsarios y piratas aprovecharan ese hueco y esa oportunidad de ese vacío que deja España para emprender actividades ilícitas, principalmente de comercio y piratería. Y comercio me refiero a comercio con los nativos. Y esto se ve mucho más en lo que hoy es Belice. Si no hubo oro y si no hubo plata en la península, eh, estos corsarios sí encontraron algo lucrativo que justificara su presencia en esa costa y básicamente fueron maderas tropicales y productos tropicales que encontraron un mercado que pagaba muy bien esos productos en Europa. Finalmente hubo alguien que en el año de 1727 quiso poner un alto a ese abandono. Y se trató del gobernador de Yucatán, el mariscal Antonio Figueroa y Silva, que expresamente manda 700 hombres a refundar el puerto de Bacalar y construir un fuerte. Vamos a parar esa injerencia
de estos corsarios, de estos intrusos británicos. Bacalar se rebautiza con un nuevo nombre, ahora como San Felipe de Bacalar, y aquí estamos viendo la imagen del fuerte que ha sido reconstruido, eso es como está en la actualidad, y nos podemos dar cuenta que no es un fuerte muy grande, pero para los fines que fue creado era una protección suficiente como para ponerle un alto a ese avance británico sobre la costa caribeña. Eso resultó bastante efectivo, el hecho de que ya esa presencia española ya estuviera más fuerte, impidió que esos británicos se siguieran extendiendo por la costa y puso un alto a ese avance. Sin embargo, no logró el expulsarlos. Siguieron ellos explotando esos productos tropicales, esas maderas, en lo que hoy conocemos como Belice y que ellos en su momento bautizaron como Honduras Británicas. Hubo un intento por parte del gobierno del virreinato de expulsar a esos ingleses de Belice, a pesar de que en Europa se había negociado con un tratado de paz, eh, el otorgarles un permiso de seguir explotando esas maderas y esos productos, eh, pero, pero los términos de ese acuerdo estaban siendo constantemente violados. Entonces, en determinado momento se decidió mandar una fuerza de 2.000 hombres para expulsarlos de lo que actualmente es Belice. Eso se da en septiembre de 1798 en una batalla naval que duraría más de una semana, en donde tanto la flota española como la británica tuvieron ese encuentro en el Cayo San Jorge. Aquí lo estamos viendo y esta es más o menos una descripción de los movimientos de las flotas. Tal parece que los españoles no habían aprendido la lección de que a los británicos no hay que competir con ellos, no hay que luchar contra ellos en mar, hay que combatir contra ellos en tierra. Si lo haces en el mar, estás luchando en su territorio, en algo que ellos dominan. ¿Cuál fue el resultado inevitable? Pues una derrota española. Y eso asenta por fin lo que conoceríamos después como las Honduras Británicas, y aquí vemos una estampilla donde se conmemora esa victoria, 150 aniversario de esa victoria. Eh, Tras esa derrota, ya España ya no hace más intentos de expulsar a los ingleses de Belice, y acepta tácitamente lo que se trató en el Tratado de Paz de Versalles de 1783 y ratificado en 1786, en los cuales se permitía la explotación del territorio. Sin embargo, que en esos tratados queda una área en donde el derecho o la tenencia de la tierra eh, no se toca, de tal manera que quedó persistiendo pues esa área gris, en donde para los españoles, sí, ahí están los ingleses, pero nosotros les dimos permiso de trabajar aquí, mientras que los ingleses ya lo veían como territorio británico. Tuve la fortuna mientras hacía la investigación sobre este artículo
de toparme con este artículo que escribió en su momento la doctora Gaia Carrossi, y que publicó en el Journal of Latin American Geography de la Universidad de Texas en Austin. Y es básicamente, ella hizo un recuento de todos los caminos que existieron en la península de Yucatán, prácticamente durante toda la colonia o buena parte de la colonia. Estamos hablando de 1527 hasta 1722, y en base a documentación que ella pudo encontrar, se hace este mapa de comunicaciones, en donde ella hace la distinción sobre el camino real, que es la línea gruesa, camino de la corona, sobre un camino sobre el cual no encontró elementos que pudieran justificar que era un camino real, y encontró también documentación que sugiere la existencia de otras vías de comunicación, pero estas ya son meramente hipotéticas. Entonces aquí podemos ver la península de Yucatán durante la colonia, y vemos al Caribe mexicano, y vemos lo despoblado y lo poco comunicado que se encontraba. La única excepción que podemos hablar es el fuerte de San Felipe Bacalar, y vemos aquí cómo estaba conectado con Mérida. Cosa curiosa aquí, revisando esto, este Cizal es otro Cizal. El puerto de Cizal es este punto de aquí. O sea, no se vayan con la finta de que cuando hablamos de Cizal el puerto de Cizal es este. Bien. Pero a mí me salta a la vista de que no encontró documentación de que justificara este camino real entre Valladolid, que era importante en su momento, y Mérida. Sin embargo, se encontró documentación de que existían estos caminos reales hacia la costa. Pero en fin, eso lo veremos ahorita más adelante. Pero esto les da un panorama de las comunicaciones durante los años de la colonia en la península de Yucatán. Termina la colonia, se independiza México. ¿Qué pasó? ¿Se mejoraron las cosas? No, empeoraron. ¿Y qué ocurrió en las primeras décadas ya de México independiente? En el año de 1847 se desata en la península la Guerra de Castas. Ese abuso de los nativos de la península, de las tribus mayas, continuó después de que se fueron los españoles. eh, las haciendas henequeneras siguieron teniendo el poder económico sobre la península, y llegó un momento en que esto estalla. Y no fue una guerra cualquiera, fue una guerra que duró 54 años. 54 años. En 1847 estalla, y finalmente es sofocada en el año de 1901 por fuerzas federales. Si empatamos el territorio sublevado al mapa que acabamos de ver de la doctora Carosi, podemos ver el área de influencia de esa rebelión, en donde aquí vemos a Chan Santa Cruz, que es la sede rebelde principal. Hay otra sede rebelde del sur, acá en la Selva Lacandona, no la pongo porque no viene al caso. Esto ahorita estamos hablando del Caribe mexicano, pero vemos aquí el área de influencia de esa rebelión. Esto mantuvo fuera a cualquier intento por parte del gobierno del estado de Yucatán de retomar estas tierras.
¿Cómo lograron los rebeldes mantenerse tantos años en rebeldía? Eh, Simplemente vendiendo a mercenarios americanos, ingleses, franceses, quien se prestara a, a intercambiar maderas tropicales y productos tropicales, que el interés continuaba, inclusive seguía creciendo. ¿Por qué? Por armas, por armamento. Y ese armamento fue lo que permitió que esta guerra siguiera durando por tanto tiempo. La península de Yucatán en 1902 ya se veía así. En su momento, tras el Segundo Imperio y la Guerra de Reforma, más bien antes del Segundo Imperio, la diferencia entre Yucatán y Campeche se acrecentó porque en Yucatán predominaba las fuerzas conservadoras, la ideología conservadora, que podríamos llamar un partido conservador, mientras que Campeche, los que llevaban la voz política cantante, eran los liberales. Esto creó un conflicto entre Yucatán y Campeche que después de los tres intentos que tuvo Yucatán de independizarse de México, finalmente terminaron aceptando reintegrarse a México para poder eh, contener la amenaza que representaba esta rebelión. Y uno de los precios que vino pagando Yucatán fue la pérdida de buena parte de su territorio, creándose un nuevo estado, el estado de Campeche. Después, después de que las fuerzas federales logran sofocar finalmente la rebelión, y esto fue a través de la influencia que el gobierno de Porfirio Díaz ejerció sobre los ingleses y americanos, sobre el eh, no permitir más, sobre el hacer un embargo de la venta de armas o el trueque de armas por maderas y productos tropicales. Esto ya debilitó muchísimo el movimiento rebelde y eh, permitió que en el año de 1901 quedara sofocada finalmente la rebelión de la Guerra de Castas. eh, Como el gobierno federal no tenía confianza en que Yucatán pudiera mantener la paz en ese territorio, simplemente tomó medidas y toda esta parte de la península le fue quitada al estado de Yucatán y se crea el territorio federal de Quintana Roo. Eh, en toda esta zona, desde la frontera de Guatemala, Belice, hasta el Cabo Catoche, hasta la punta donde embona con el Golfo de México. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio el nombre de Quintana Roo? Es en honor a don Andrés Quintana Roo, que fue un distinguido independentista que participó en la Guerra de Independencia de México, y en honor a él se le concedió el que este territorio llevara su apellido. Bien, con esto ya tienen ustedes una visión de lo que ocurrió en la península de Yucatán, y ahora sí podemos entrar a la parte filatélica y ver los vestigios postales, o la ausencia de vestigios postales. Vamos a ver qué es lo que existe. Eh, la referencia
más antigua que se encontró a la hora de estudiar el correo en la península de Yucatán, concretamente en la costa del litoral del Caribe, fue una ley que se promulga en el año de 1615 y esta es muy interesante porque instruye la forma de entregar pliegos a Guatemala. No hablamos de correo, hablamos de mensajes, hablamos de entre, podríamos hablar de correspondencia, pero correspondencia oficial. Estas eran instrucciones de cómo hacer llegar comunicados a Guatemala. Y en esta ley, promulgada en 1615, se instruye desde España que esos pliegos deberían de ser desembarcados en el río Lagartos, que está cerca de Valladolid, en Yucatán, y de ahí van a ser encaminados por tierra a Salamanca de Bacalar, desde donde continuarían también por tierra a Guatemala. Obviamente en España no tenían ni la menor idea de las condiciones geográficas de la península, sino esto jamás se les hubiera ocurrido sugerir. Sin embargo, sí había algo de conciencia que era una ruta que no era muy fácil y dio alternativas en caso de que esto no pudiera lograrse o que esta ruta no fuera en la práctica posible. Y da como una segunda opción al puerto de Cizal, que es el que les señalé hace unos minutos, y de ahí se iban a llevar por tierra a Mérida y de ahí por tierra a Bacalar y de ahí a Guatemala. Ok, si esto tampoco funcionaba, entonces ya simplemente mencionaba que la tercera opción era llevarlo esos pliegos a Campeche, y si tampoco Campeche era posible, se iban a ir hasta Veracruz. Finalmente fueron estas últimas dos opciones las que prevalecieron. ¿Por qué? Les acabo de mencionar no hace mucho cuando les decía la historia del asentamiento en Bacalar, que la vida de Santiago de Bacalar no duró mucho. Por lo tanto, la primera y la segunda opción eh, se tornaron rápidamente en letra muerta. Y esto explica el por qué en la actualidad la correspondencia que sobrevive es correspondencia que fue llevada por vía de Campeche o por vía de Veracruz. Veracruz, Oaxaca, Oaxaca, Guatemala. Si, si nos vamos a la documentación existente, y la mejor fuente es esta, la teoría española de Tizón, de Manuel Tizón, y vemos qué reporta para el Caribe mexicano, nos topamos que simplemente no hay ninguna oficina. Tizón no reporta ninguna oficina en los más de 1000 kilómetros del litoral del Caribe mexicano, no hay nada. La oficina que Tizón reporta más cercana al Caribe es la oficina de Valladolid, que está todavía a 150 kilómetros del Caribe y no la reporta con una marca, porque no encontró ninguna carta. Sabía que existía una oficina, pero no encontró ninguna carta fechada durante la época colonial. La carta más temprana conocida es esta que estamos viendo en pantalla, pero ya está fechada en 1823, que es México independiente. Esta debió de haber sido seguramente 99% de posibilidades, una marca colonial. Sin embargo, no ha aparecido ninguna marca fechada o que pueda ser colocada dentro de los años de la colonia. Pero esta es la oficina más cercana.
Si hablamos de tierra adentro, la oficina más cercana es la de Maní. Ahí sí Tizón marca una marca postal para el año de 1816. Esta que estamos viendo en pantalla es de 1822, ya también de México Independiente, pero debió de haber sido la misma marca. No hubo tiempo de que se creara una segunda marca en México Independiente. Y si tomamos en cuenta que Maní todavía está a 250 kilómetros de San Felipe Bacalar, esto hablamos de cruzar la península por tierra, vemos los problemas que hubiera representado el haber conectado Maní con San Felipe Bacalar. Y esta es una joya. Es la única pieza prefilatélica conocida del Caribe mexicano que se conoce a la fecha. Una carta de Bacalar, justamente de Bacalar. Está fechada en San Felipe de Bacalar el 23 de junio de 1834. Ahí podemos ver la fecha en la imagen de abajo. ¿Qué es la carta? La carta es una copia de un reporte que hizo el alcalde de Valladolid, y va dirigido al gobernador del estado, Francisco de Paula y Toro. Tiene elementos muy interesantes esta carta. Primero, hace referencia a un oficio que ellos recibieron en Bacalar, que les fue dirigido por un correo extraordinario y que fue fechado 3 días antes. Aquí podemos ver donde dice el 20 del que rige. Eso quiere decir que si la carta se envió el 23 y la carta que recibieron estaba fechada el 20, fueron 3 días entre que se escribió la carta y la respuesta que se dio. Es una carta muy interesante porque trata sobre el sofocamiento de un serio descontento civil que se dio en Bacalar. Y esto nos habla, y es un preludio que se da 13 años antes de que se inicie la guerra de las castas. Este es un foco amarillo de que algo no estaba bien en la zona. Tras el inicio de la guerra de las castas en 1847, toda comunicación con el Caribe queda interrumpida prácticamente de la noche a la mañana. En el caso de Bacalar, el puerto es sitiado por el jefe rebelde de nombre Venancio Peck. Eh, en esa época, es nada más para aclarar por si alguien cree que es un error ortográfico, en esa época había Venancio con V y había Venancio con V. Los dos nombres existían en ese momento. El apellido denota que el jefe rebelde era de origen maya. Eh, este jefe, Venancio Peck, sí, le da sitio al puerto y finalmente la guarnición que estaba postada ahí se rinde el 13 de junio de 1848. La fuente que encontré solamente menciona que esta rendición se dio tras varios meses de asedio. Entonces, si a junio le quitamos esos varios meses, podemos hablar que la comunicación con Bacalar terminó mucho antes de junio. En el archivo de la Secretaría de Cultura y Artes del Gobierno del Estado de Yucatán eh, se encuentran 78 cartas que están escritas en lengua maya y 107 que están escritas en castellano. Estas cartas están escritas por líderes indígenas, caciques mayas, por autoridades religiosas y civiles. Eh, Estas cartas, sin embargo, deben tratarse como mensajes mano a mano,
más que como correspondencia, porque los rebeldes jamás organizaron un servicio postal formal. Aquí quise añadir a esta lámina, esta diapositiva, un timbre que fue emitido no hace mucho, en el año de 2021, en el cual se reconoce y se respeta la, se justifica la razón de esa sublevación. Estamos en un periodo donde se habla de, oye, hay que pedir perdón por esos abusos que se cometieron en esa época. No, no, no procede el pedir un perdón. Lo que procede es reconocer la justicia y el reconocer que lo que motivó ese levantamiento en su momento fue algo justo. Sí, el gobierno mexicano sofocó esa sublevación, pero 120 años después, el mismo gobierno mexicano a través de correos emite un timbre en donde se reconoce eh, eh, y se respeta a esa lucha social que se dio y a los motivos que ese movimiento tuvo para, para generarse, para gestarse. Eh, y esto lo pongo también porque me llama sumamente la atención que si bien económicamente la resistencia de los mayas, y aquí podemos hablar de otros pueblos nativos de México también, si esa resistencia se dio a la presencia de sangre europea en el continente, lo que sí fue adoptado fue la religión, al grado de que no podemos hablar de bandera, pero el estandarte de ese movimiento de sublevación es esta bandera roja con tres cruces. Ahí podemos ver claramente que lo que es el cristianismo, la fe, eh, la doctrina cristiana, sí echó raíces dentro de los pueblos mayas. Y así llegamos al siglo XX. El territorio de Quintana Roo en el año de 1974 se transforma finalmente en Estado libre y soberano y se suma a la Federación Mexicana. Y ahí los vestigios postales ya son más abundantes. Aquí vemos enviado Payo Obispo. Aquí trae un error geográfico que le pusieron Campeche en lugar de Quintana Roo. Quiero creer que fue un error geográfico porque por este punto que tiene después de Campeche. Sin embargo, no puedo descartar la posibilidad que por tratarse de un servicio aéreo, pudiera esta ser abreviación de un correo aéreo mexicano, correo aéreo militar, o que pudiera tratarse de otra cosa. Pero aquí vemos eh, una carta enviada de Isla Mujeres, otra enviada de Cozumel y finalmente una en el año de 1997 ya de Cancún. ¿Cómo retornó el servicio postal al Caribe mexicano? Se dio de manera gradual, paulatinamente, conforme se iban recuperando los territorios rebeldes. Afortunadamente, tenemos una carta postal fechada en 1908 de la Dirección General de Correos,
en la cual se nos señala que existió en lo que podríamos definir como el Caribe mexicano, 11 centros de acopio de correo, entre oficinas, que en la carta se describe como administraciones, y agencias. Sin embargo, al ser un territorio federal, la gobernabilidad del territorio recaía en mandos militares y directamente desde Ciudad de México. De esa manera, el correo fue encargado a navíos de la Armada de México. Y aquí podemos ver, por ejemplo, esta ruta marítima en la cual pasa directamente al Golfo de México sin hacer escala en Yucatán. ¿Por qué? Porque se dirigía a la a la base naval más cercana, que estaba en Veracruz, al otro lado del Golfo de México. Esto es lo que les acabo de señalar. Eh, la ruta era quincenal, dos visitas por mes, y vamos a ver rápidamente, o lo más rápidamente posible, esas 11 oficinas del Caribe mexicano. Antes de esto, quise ampliarles esta tablita para que vean ustedes lo que es la simbología que se usa en la tabla. Estamos hablando de la administración, es más bien una oficina, una sucursal, que en el caso de Quintana Roo no hay ni un punto más chico es una agencia. La diferencia entre una sucursal y una agencia es que la agencia estaba encomendada a un tercero que no estaba propiamente en la nómina de correos. Un punto hueco es simplemente un lugar de tránsito. Las maneras de llevar correo era a pie, a caballo, en coche, por ferrocarril, ruta marítima, ruta fluvial, y aquí vemos en rojo lo que era un límite estatal y un límite internacional. Aquí tenemos ambos, en el caso de Guatemala y Belice, en la línea que separa Campeche del territorio de Quintana Roo y Yucatán. Y empecemos de norte a sur. Y la primera es la oficina postal en la isla de Olbox. Eh, en la tabla, si vemos la simbología, la tabla la describe como una agencia. Sin embargo, el matasellos que existe lo define como oficina. Y dependiendo de Isla Mujeres. Esto pudo haberse dado por una degradación y que lo hayan bajado de oficina a agencia para 1908. El puño utilizado está muy claro que dice oficina. Y en 1925 ya la guía postal la vuelve a designar como oficina. Entonces, si en algún momento fue agencia en 1908, eso probablemente fue temporal. La población en la isla, digo, bueno, sí, es una isla, es una barra de arena básicamente. La población ahí debió de haber sido mínima, pero sin embargo su posición estratégica resultaba de interés militar, por la cual hubo presencia. El primer censo en el cual se reporta una población es el de 1930, y ahí se habla de 299 habitantes. La primera marca postal aparece durante el periodo de uso de la serie definitiva de transporte de correos que nosotros conocemos como mulitas en el medio filatélico. Este empezó a circular en el año de 1895. Llegamos a Isla Mujeres, es el mismo caso. Aquí, sin embargo, sí vemos que existió un matasellos
en el cual se le designa como agencia. En el primer censo en el cual se incluyó el territorio de Quintana Roo, por primera vez en la historia, en México se contaron los habitantes del Caribe mexicano. Vienen reportados 485 personas en el año de 1921 viviendo en Isla Mujeres. Aquí sí se han encontrado usos postales con anterioridad al que vimos de Isla Olbox, y aquí lo vemos en la serie que la precedió, en el año de 1886, y estamos hablando de la serie de numerales. Para cuando llegan las mulitas, ya esa agencia ya se había transformado en oficina, y aquí el error ortográfico, pues habrá que achacárselo a alguien, pero lo que importa aquí es que agencia se transforma en oficina. Puerto Morelos, Puerto Morelos eh, es donde en la actualidad uno puede embarcarse para tomar el ferry a la isla de Cozumel. En esa época no debió de haber sido más que una pequeña aldea, un caserío pesquero, eh, donde se reportaban solamente a 60 habitantes. Ahí se ubica una agencia postal, el correo estaba encargado a alguien. Sin embargo, esos 60 habitantes no significa que esa agencia postal no atendiera las necesidades de correo de pequeñas poblaciones aledañas. Así que esas necesidades eran cubiertas por esa agencia. Eh, la cercanía que tenía Puerto Morelos a Cozumel facilitó a que ese buque que llevaba el correo pudiera atender a esa agencia. No se conoce ninguna marca postal de Puerto Morelos. Y si en la actualidad uno quiere ir a Cozumel, hay que ir a Puerto Morelos a tomar el ferry, y este es el ferry que van a tomar ustedes si el día de mañana quieren hacer esa travesía. Llegamos entonces a Cozumel, es otro caso donde tenemos primero el establecimiento de una agencia de correos. En el censo de 1921 se reportan 1.180 habitantes. La insularidad, o sea, el hecho de que no estuviera conectada a tierra, permitió que esta oficina postal pudiera establecerse anticipadamente al término de la guerra de castas. Y de hecho, igual que Isla Mujeres, este, se conocen piezas desde la emisión de numerales, y prontamente fue elevada a oficina. Ya para el año 1929 ya teníamos aquí la oficina de correos de Cozumel. El día de hoy es un sitio muy popular con cruceros de todas las líneas, inclusive los nuevos cruceros gigantescos que acaban de ser puestos en funcionamiento, están llegando a Cozumel. Se presta para poderles dar servicio a ese volumen de pasajeros. Y el hecho de que se trate de una isla resulta muy cómodo, porque es una isla franca en donde los pasajeros pueden descender libremente sin necesidad de ninguna visa, de ninguna revisión, y comprar eh, duty free prácticamente, eh, todos los artículos que ellos encuentren en las innumerables tiendas que están ahí listas para atender a esos miles de turistas que llegan a través de cruceros. Y esto para mí es tal vez la marca más rara del Caribe mexicano, después de la de Bacalar. Y estamos hablando de Franco en Bahía Chico. El nombre oficial fue Campamento General Vega,
fue una oficina de arranque y realmente fue solamente un punto de desembarque. Aquí era donde llegaba el buque desde Veracruz y su función era darle servicio al destacamento militar que estaba en Chan Santa Cruz, que está a 40 kilómetros de la costa, y, y, y el ejército, por supuesto, quería tenerlos bien conectados, entonces, pues construyó una red de ferrocarril para hacer esa comunicación entre este punto de desembarque y Chan Santa Cruz lo más rápido posible y poder suministrar al destacamento militar ahí en Chan Santa Cruz de todos los suministros, incluyendo correo. Este campamento en Vigía Chico ya no existe. Esto es lo único que perdura, un obelisco, un monumento, un cilindro, como quieran ustedes llamarle. Obelisco no, porque no tiene forma de obelisco, pero bueno, esto es lo que sobrevive. El ferrocarril ya no existe y esos 40 kilómetros de vías ya tampoco se encuentran. Eh, Esta oficina, como les dije, fue necesaria para controlar la correspondencia que llegaba y salía hacia Veracruz. Eh, este es el puño que estuvo en funcionamiento durante ese tiempo. Debe ser uno de los más raros del Caribe mexicano. No debe ser, es uno de los más raros del Caribe mexicano. Yo no sabía que existía hasta que no hice esta investigación. Eh, y debió de haberse aplicado mientras las fuerzas federales estaban combatiendo la sublevación desde la costa. Llegamos entonces a Chan Santa Cruz, que fue la sede de levantamiento de los rebeldes. Eh, Fue, como les dije, el centro político de los sublevados durante la Guerra de Castas. La población en 1921 la estima el censo en 2000. No es un censo exacto, pero la estima en 2000. Y después de ese censo, la población fue prácticamente deshabitada, ya habiendo perdido su relevancia como cuartel de los rebeldes. eh, Quedó casi deshabitada. Posteriormente volvió a ser poblada, pero ya con un nuevo nombre y se le bautizó a la ciudad Felipe Carrillo Puerto. En la actualidad es hogar de 25.740 habitantes. Eh, no se conoce ninguna marca postal de Chan Santa Cruz. Aquí vemos un timbre que fue emitido en el año de 2024 conmemorando a Felipe Carrillo Puerto. Aquí se da un error de diseño en el cual se confunde el segundo apellido de Felipe Carrillo Puerto con un puerto, cuando no tiene nada que ver, no tiene nada de puerto, está 40 kilómetros mar adentro, más bien tierra adentro. Eh, entonces probablemente aquí el que diseñó esta estampilla se fue con la finta de que se trataba de un puerto. Pero Felipe Carrillo Puerto es un personaje importante, fue gobernador de Yucatán durante la Revolución Mexicana y él protegió mucho los derechos de los mayas al grado de romper el control que tenían los grandes productores de enequén, de la fibra de sisal, y permitir a los pequeños productores
de fibra el poder vender a, directamente al gobierno sin tener que pasar por alguno de los hacendados. Esto le creó muchísimos enemigos entre ellos y finalmente se las ingeniaron con apoyo del ejército para hacerlo renunciar como gobernador de Yucatán y partir al exilio, cosa que no logró, ya que antes de poderse embarcar, no sabemos si hacia Cuba o hacia Estados Unidos, fue capturado por el ejército, fue juzgado en un simple juicio de trámite y fue fusilado. Eh, no tiene caso entrar en detalles, pero por eso es una persona tan apreciada eh, en la actualidad. Y volviendo al tema del catolicismo, aquí en Chan Santa Cruz hay un santuario muy importante. Existe todavía en la actualidad y esta es el anuncio que pueden ustedes encontrar en la entrada del templo, en donde se advierte que está prohibido entrar al templo con zapatos y sombrero. Y lo firma un general. El santo supongo que es nombre, que no es precisamente que se trate de un santo, pero lo firma todavía un general. Existen todavía vestigios de esa sublevación. General Santo García Chac y demás dignatarios mayas. Estamos hablando aquí de 2000, no, desgraciadamente no aparece la última cifra, pero inclusive hasta el sacerdote se le distingue como sacerdote maya Teodoro Pacpac. Podríamos entrar aquí sobre la cruz parlante porque se habla, o más bien existe la creencia de que esta cruz es la que guiaba a los rebeldes en sus justos reclamos. Aquí vemos un acercamiento de ese pie de aviso. Luego hablamos de Taví, que es simplemente una agencia. No se cuentan con datos del censo de 1921, pero en el año 2020, en el censo 2020, había solamente 350 habitantes. Y estamos viendo una imagen. Otra vez, una agencia debe de haber sido suficiente. No hay ningún rastro de una marca postal en el siglo XIX en Bani. Saban es otra agencia sobre el camino que existía por tierra hacia Yucatán. Aquí tampoco se cuentan con datos, pero en el 2020, en el censo 2020, se contaron a 2.380 habitantes. Aquí estamos viendo una imagen de Sabana el día de hoy. El único cambio que existió sobre esta ruta que se reporta aquí y la que existió antes es que antes de Sabán partía a Tecash directamente y no hacía este arco. Pero esto cambió porque en Peto llegó el ferrocarril para atender las necesidades de las haciendas enequeneras de esta zona. Y ya estamos terminando, llegamos otra vez a un sitio de desembarco. Hasta aquí llegaban los buques desde Veracruz. Estamos hablando de Xcalac, una oficina de recepción, no solamente correspondencia, sino también de suministros. Este está prácticamente ya cerca o muy cerca con la frontera con Belice. En la actualidad es un destino para turistas de aventura
y en el censo de 2020 cuenta solamente con 436 residentes permanentes. Aquí vemos una foto aérea y podemos imaginarnos, porque tuvo su ferrocarril también, así como, como, como eh, Vigía Chico, en el cual podemos imaginarnos ese ferrocarril saliendo de aquí, pasando por aquí y llegando hasta la Laguna Este. Ok, aquí a diferencia de Vigía Chico, no se conoce ninguna marca de escalar. Payo Obispo, el día de hoy es la ciudad de Chetumal y es la capital del estado. Es la capital del estado desde 1915, bueno, del territorio en su momento, que se trasladó desde Chan Santa Cruz aquí por su ubicación estratégica en la frontera con Belice. Aquí podemos ver cómo después de estos pocos kilómetros de ferrocarril se subía una lancha y ya era entregado en Payo Isla. En 1921 el destacamento constó de 1,773 pobladores. Sigue siendo la capital de Quintana Roo y no se han encontrado sellos o correspondencia de esta población en el antes del siglo XX. Y terminamos con el último punto, Bacalar. En su momento fue simplemente una agencia y vemos lo complicado que era llegar a Bacalar. Estamos hablando de que Payo Obispo de alguna manera, supongo que por canoa, por lancha, salía, luego el lomo de caballo llegaba a la siguiente laguna y luego por lomo de caballo llegaba acá, finalmente por otra canoa, por otra lancha llegaba a Bacalar. En el censo de 1921 se reportan solamente 28 pobladores viviendo ahí en Bacalar, en ese importante enclave colonial donde está el fuerte. Entonces, una agencia de correos debió de haber sido suficiente para darle servicio. Aquí el puño más antiguo es el que ya vimos con anterioridad, de 1834, y otra vez podemos especular que su origen debió de haber sido colonial. Eh, y nos atrevemos a decirlos porque hay documentos que hablan de que tan tempranamente como 1797 existía una ruta que le daba servicio a Bacalar. Esto es la complejidad del tránsito de Payo Obispo a Bacalar. Y por no dejar es la entrega del correo a Belice en Corozal, que también viene marcada aquí en la carta postal. Ya en Belice era a través de canoa. Son pocos kilómetros realmente los que los separan. Y aquí vemos la distancia que separa a Chetumal de Corozal. Encontramos una disposición de la Dirección General de Correos que se publica también en 1908, en la que se le avisa a los administradores de correos de toda la República que no se admitían paquetes dirigidos a las Honduras británicas, porque no estaban admitiéndose bultos. Solamente podían mandarse cartas y correspondencia de cuarta clase. ¿Cuál es la correspondencia de cuarta clase? Eran muestras mercantiles sin valor. Ese mismo oficio daba instrucciones de que todo lo que hubiera sido dirigido, todos los bultos que fueran dirigidos a las Honduras británicas, deberían dirigirse por ferrocarril a la frontera Nuevo Laredo y entregarse al correo americano, eh, o en su defecto a Veracruz, para que de ahí fuera enviado a Payo Obispo en Quintana Roo
por medio de buques de guerra que hacen el servicio entre Veracruz y la costa oriental de Yucatán. Ya sabemos que ese servicio era quincenal. Y entonces aquí ya le damos más sentido a este mapa de la doctora Carosi que vimos en un principio. Si marcamos esas 11 oficinas o centros de acopio de correos, serían estos. Si hacemos una marcha atrás en el tiempo y nos vamos a lo que pudo haber sido esas rutas de correo en el siglo XIX, y si le damos crédito a esta hipótesis de la doctora que esto realmente existió, esa conexión con Valladolid, podemos asumir que en el siglo XIX estas fueron las oficinas, los 5 puntos de acopio de correo que probablemente existieron en el siglo XIX. Por supuesto, lugar preponderante entre todos ellos, el de Bacalar. Aquí ya me voy más rápido para no aburrirlos, simplemente darles antecedentes de cómo el administrador de correos de Campeche, de este nombre, que tenía este nombre, Antonio Cánovas Fajardo, solicitó en 1797, y esta es la documentación que tenemos, que se fijara una ruta quincenal vía Mérida, o sea, de Campeche a Bacalar vía Mérida, y esto básicamente es para atender las necesidades del fuerte. Tras la derrota de los españoles en Cayo San Jorge, las necesidades de la guarnición militar probablemente disminuyeron, pero no sabemos si esta frecuencia se mantuvo o no. Sí sabemos que en el año de 1807 seguía habiendo una estafeta mensual desde España, en donde si uno mandaba una carta en España en el año de 1807, sabíamos que Bacalar estaba conectado vía Campeche y que la correspondencia salía los primeros de todos los meses. Entonces podemos ahí extrapolar que al, como mínimo la correspondencia que venía desde México, como mínimo llegaba a Bacalar una vez por mes. Vamos a ver las tarifas rápidamente para no aburrirlos. Y sobre todo porque es un tema de cobertura geográfica amplia. Aquí les voy a dar como referencia el libro de José Antonio Raiz, y en particular estos puntos, si quieren informarse sobre las tarifas vigentes en Yucatán, es en el capítulo 3.2, concretamente en el 2.8, 3.2.8. Y para las tarifas en estos dos. Eh, no hay ninguna evidencia de que la península haya estado en ningún momento atendida por el Correo Mayor de la Nueva España, de tal manera que el correo debió de haberse implementado por primera vez ya cuando quedan instaladas las administraciones generales de correos de Veracruz y de México en 1765. Y es desde donde podemos partir a la hora de ver tarifas. Y estas serían las tarifas, los reales de plata. La administración de correos de Veracruz y la de México se consolidan finalmente, permaneciendo la administración de México. Y este era el costo de envío a la península. Eh,
En el año 1797, este administrador de Campeche también nos deja un récord de que la tarifa interna dentro de la península de Yucatán era básicamente el 50% de la efectiva para el resto del reino. Y también hay una documentación en la que él hace una solicitud al gobernador en donde se le pide un subsidio para los soldados que están enviando correspondencia fuera de la península, en la cual se les rebajara la tarifa y ahí viene la reducción que le está pidiendo. En lugar de 2 reales, 1 real y medio. En lugar de 4 reales, 3, en fin. Esto se, se, se acepta ya que hay evidencias. Pero otra peculiaridad del correo en la península de Yucatán era de que mientras en el resto del virreinato el peso mínimo aceptado eran 3/4 de onza, en Yucatán el límite era solamente de media onza y de ahí hacia arriba también se veían reducidos los topes en cuestión de peso. Esto es una singularidad para lo que es la península de Yucatán. Estas tarifas fueron modificadas en 1812 y sube de 2 reales a 3 reales, lo que le da un tratamiento similar a la correspondencia en lugares tan lejanos como Sonora y California. Eso les da a ustedes una idea de lo complicado o lo caro que resultaba mandar correspondencia a la península de Yucatán. Y esas tarifas permanecieron en vigor una vez que México se independiza, al grado de que la tarifa no cambia hasta el año de 1842, en donde se le agrega un factor distancia al, al cálculo de la tarifa. Cuando llegan los sellos postales, estos son las tarifas. La primera que estuvo vigente solamente 6 meses y que regían para todo el territorio. Y aquí vemos dónde se hace el cambio y se decimaliza los reales a centavos. Esto fue parte de la reforma postal. No hay que darle crédito al gobierno de Maximiliano. Esto ya estaba contemplado desde que se hizo la reforma postal y la reforma fiscal, perdón, la reforma fiscal, en la cual la reforma postal estaba incluida. Sin embargo, pues el conflicto evitó que esto se implementara y no fue sino hasta la emisión de los timbres de Maximiliano cuando esto se ve reflejado en las estampillas. Y ya cuando por fin México se une a la Unión Postal Universal, ya entonces las tarifas de la Unión Postal Universal son las que rigen. Entonces, quiero pensar que con esta larga charla que les di hoy, quedó justificado ese vacío postal y las razones por las cuales no se conoce prácticamente nada de correspondencia antes del siglo XX de los 1000 y pico de kilómetros del litoral del Caribe mexicano. Y para terminar, les voy a dar un dato estadístico. Solamente el estado de Quintana Roo en el año de 2023, que es el dato más reciente que encontré. El estado de Quintana Roo recibió más de 21 millones de turistas nacionales y extranjeros que fueron atendidos por 2 millones de residentes permanentes. Qué distante resulta esto de la cifra de los simplemente 10.966 pobladores que reportó el censo 100 años antes.
Y con esto no me queda más que darles las gracias y contestar cualquier pregunta que tengan. Y gracias por su paciencia, porque sí fue una charla larga. Gracias, Jaime, súper interesante. Preguntas, comentarios para Jaime. No, pues yo que vivo acá en Ciudad del Carmen, Campeche, este, ahorita acabo de aprender muchas cosas más, lo agradezco mucho de todo lo que es la península, y así le siguen llamando la península. Así es. Jaime, yo tengo una curiosidad en todos nuestros países siempre tenemos una región que la llamamos independiente, ¿no? O sea, es como en el Perú decimos la hermana República de Arequipa, entonces, pero es un parte del Perú han tenido eso. Entonces, parte de la guerra que comentaste tiene que ver con, digamos, que la gente de la península o de Yucatán se sintió afectada porque se crearon otros estados No, no, y... no. Oh, ok. Cuando Yucatán trató de independizarse y lo hizo 3 veces, bueno, 2 veces porque la tercera ya no la cuentes porque ya fue la definitiva. Eh, 3 veces se declaró independiente de México. Todas ellas fue toda la península completa, o Oh, sea, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Eh, eh, y inclusive en algún momento se llegó a invitar a Estados Unidos a que anexara Yucatán como estado de la Unión Americana, cosa que ellos no aceptaron. ah, Pero lo que finalmente vino convenciendo a los yucatecos de reintegrarse a la República Mexicana fue la guerra de castas. Eh, esa guerra de castas no pudieron contenerla, estaban muy bien armados. Entonces ellos necesitaban el apoyo de un ejército para combatirlos, porque con las armas del Estado no iban a poder hacer nada y empezaron a temer por la pérdida de sus haciendas cenequeneras. Entonces entró el gobierno mexicano a reforzar las defensas del estado de Yucatán y combatir esa sublevación. Como no había haciendas enequeneras en lo que hoy es Quintana Roo, no hubo una urgencia de terminar con ese conflicto y siguió dando lata, por llamarlo de alguna manera, eh, hasta que finalmente se puso orden y se forzó a que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña principalmente suspendieran ese suministro de armas a los rebeldes. Y eso ya estranguló la fuerza que ellos tenían para evitar que las fuerzas federales recuperaran el territorio. Ya cu- Campeche se perdió ya después de que Yucatán se había reintegrado finalmente a México. Y fue un tanto un castigo, si lo quieres ver esa manera de ver. Los yucatecos siempre han sido muy conservadores a morir. No, 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 no sé qué ejemplo darte en Estados Unidos, pero encuentro el estado más conservador en Estados Unidos y ese es Yucatán en México. Campeche no. Entonces, eh, en la reforma se le da, por motivos de intereses políticos, fuerza a ese movimiento secesionista que había en Campeche y se le quitó a Yucatán lo que es ahora el estado de Campeche. Cuando el ejército por fin derrota la sublevación en la guerra de castas,
no le confía la administración de ese territorio al estado de Yucatán y se lo quita. Y quedó como territorio federal hasta el año de 1973. Entre paréntesis, no es el único caso donde el gobierno federal hizo eso. A Jalisco le pasó lo mismo. Le quitó el gobierno federal lo que es el actual estado de Nayarit. Hizo el territorio federal de Nayarit. Entonces no era de que no había precedentes de que eso se hubiera dado antes. Colima también fue territorio federal un tiempo. En fin, así cuando el gobierno federal decía, el Estado no puede Puede con ser. los problemas de esta zona, lo hacían territorio federal y lo administraban directamente desde México. Wow, interesante historia. Y una curiosidad más. ¿De Yucatán se conocen hidalgos con algún resello de algún poblado de por ahí o Ah, nada? sí, 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 Ah, sí sí. hay, ok. No, de Yucatán es muy prolífica el distrito Mérida, el Sí, distrito Mérida y el distrito Campeche, pero sobre todo Mérida, ahí encuentras todo. O sea, de todas las emisiones de poblados pequeños, cosas bellísimas, pero no de Quintana Roo. ok. Estaba completamente fuera de control. Era tierra de nadie y lo quieres ver de esa manera. Estaba fuera del control del Estado, de la Federación, nada. Ok. Gracias. Interesante esa parte de la historia. Desconocía yo eso. A mí ¿Alguna? sí a mí sí, Comentario de mi parte. Acá en Ciudad del Carmen, el aeropuerto, el aeropuerto de la isla fue hecho por Estados Unidos. Creo que fue una concesión o préstamo para que cuidaran hacia la Segunda Guerra Mundial y hacia la Guerra Fría, creo, hacia Cuba. Entonces lo hizo Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, y por muchos años pues existieron avioncitos de Estados Unidos hasta que fue realmente otra vez entregado el aeropuerto a, a México, ¿no? Pero era casi era como un pequeño territorio de Estados Unidos. bueno, pues, fue una estrategia no solamente allá. El primer aeropuerto que tuvo Monterrey fue construido con dinero estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial y lo encubrieron como, como para dar la oportunidad de servicio aéreo y fue American Airlines el que estuvo detrás de la creación del que hoy es el Aeropuerto del Norte, que fue el primer aeropuerto de Monterrey. Pero fue estrategia militar norteamericana 100%, fueron fondos americanos. Jaime, Sí, ya que mencionabas, bueno, excelente presentación. No estoy seguro si en las Águilas del Imperio de Maximiliano o en las estampillas de Maximiliano, pero creo haber visto alguna cubierta con cancelación de Tecax o algo así, no sé. pero es en Yucatán. Ah, ok, Estamos hablando de Quintana Roo, sí. del Caribe mexicano. No, y la vas a ver de Cizal, y la vas a ver de Mérida, y la Ajá. vas a ver de Izamal, y la vas a ver de Valladolid, y la vas a ver, hay De muchísimo. Progreso. Sí. Bueno, Progreso no, porque Progreso no se abrió hasta Sí, 1874. perdón. Pero sí, sí, muy bonita la plática. Sí, no, el de Distrito Mérida es una buena opción si quieres coleccionar un distrito. El Distrito Mérida es muy buena opción. Valladolid ahora es Mérida, ¿no? No, Valladolid sigue siendo Valladolid Ah, ok. y se come muy rico, eh, pero es parte de Yucatán todavía. Es parte de Yucatán. No, Mérida siempre ha sido Mérida. Ok. Otra pregunta o comentario por ahí. Mauricio. Gracias, Jaime. Muy interesante la charla, bueno, tanto la charla de hoy
como el artículo. Ambas me han gustado bastante. Solo te tenía una pregunta. En esta época que mencionaste, bueno, que no hay muchas piezas postales antiguas, sobre todo ya viendo que eran poblados con tan poca población, realmente pequeñitos. ¿Se sabe si las pocas oficinas que existían de correos, si era una oficina propia o si simplemente era una ventanita en otra dependencia? Porque no me imagino una oficina de correos en un poblado de menos de 1.000 habitantes que necesitaban comunicarse de alguna manera, pero también lo justificaba el costo de tener una oficina. Buena pregunta, Mauricio. Y si lees el artículo, ahí doy un dato. En el año de A ver si se me 1800, escapó. en el año de 1848, la Dirección General de Correos tenía en nómina un empleado en Bacalar. Bueno, Un, sí, un empleado. Entonces, no, no, si apenas pagas un empleado, no vas a pagar una oficina. no ¿Qué vas a pagar un esperabas? empleado. ¿Dónde esperabas colocar al empleado? Seguramente era un escritorio en alguna dependencia municipal o en un rincón, en un closet, no sé. Eh, Además de que muy poca gente sabía leer y escribir en esa época. claro, claro, pero en el año de 1848, que fue prácticamente el último contacto que se tuvo con el Caribe mexicano. Ujú, Fue cuando la guerra de castas estalló en 1847. ujú, La división de correos reportaba un empleado, uno. Y ese probablemente se peló. O sea, cuando tomaron el fuerte, seguramente se fue con cancelador, con todo, vamos. ujú. Entonces, pues eso responde a tu pregunta. O sea, el hablar de una oficina, Pues sí, a lo no, mejor sí, no, no. un escritorio, como dices, a lo mejor Sí. Y si bien te va, hacía múltiples funciones seguramente el sí, funcionario. probablemente. Ah, ok. Gracias. Luis Fernando. Gracias, Henry. Gracias, Jaime, por la charla. Eh, Me gusta el enfoque y, ¿cómo diría yo? Heterodoxo, heterodoxo. Está bonito, está bonito. Eh, Sin embargo, tengo dos comentarios sobre un mapita que presentaste al puro principio. El primero de los comentarios es que recientemente andaba por ahí es que no recuerdo dónde fue que lo leí, algún estudioso de la historia de Colombia que decía que Nueva Granada llegaba prácticamente hasta Bluefields. Bueno, puede ser que ese mapa lo haya hecho esa persona o alguien que cree lo mismo, que lo que era el Istmo de Panamá y la península de Nicoya ya eran parte de Nueva Granada. No sé quién puede haber hecho el mapa que presentaste. Este es el segundo comentario. Sin No, yo, embargo, yo tampoco lo bajé de internet y simplemente fue para dar una idea de la extensión bueno, del imperio. pero yo te contesto tu comentario, nada más. El segundo comentario, mi segundo comentario, es que Costa Rica, por razones políticas, nunca fue parte del Imperio Mexicano. Hay gente que no lo reconoce, pero la situación es así. El señor Iturbide no estaba muy bien informado de lo que pasaba en Centroamérica y logró que Guatemala adhiriera al imperio. Pero Guatemala ya no eran todas las provincias se habían independizado, de manera que cada congreso de cada provincia debió decidir por su parte. El Congreso específico de Costa Rica era una muestra de Congreso, un Congreso de juguete, una cosa chirrisquitita, pero con suficientes diferencias entre Cartago y San José para que nunca se pusieran de acuerdo. Y no se pusieron de acuerdo. Unos decían somos imperialistas, pertenecemos a México, y otros decían no, somos independientes. Y como el imperio de Iturbide duró solo algo así como año y medio, como una cosa como de 18 meses,
y nunca se definió bien lo que era alrededor de 1821-22. Lo cierto es que la noticia de que éramos mexicanos nunca nos llegó. Y a los mexicanos tampoco les llegó correctamente la noticia de que nosotros no queríamos ser mexicanos. No había correos, por favor, el Caribe mexicano. Nosotros estábamos menos bien comunicados con México en esa época que el Caribe mexicano, a pesar de que México tenía desde hacía mucho rato puntas de lanza en Guatemala. Pero no, aquí no había correo siquiera. El correo se instaura en el 23. Así que es muy difícil que nosotros hubiéramos podido decidir a favor de México. Así que a la larga el mapa no está tan equivocado, aunque lo haya hecho un colombiano. Es irrelevante a la charla de ahora, Luis Fernando. Tu posición al respecto me queda muy clara, que te molesta No, 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 yo no dije que me molesta. el que pudiera haber sido, es irrelevante. Yo no dije que me Al final, molesta. digo, Fuiste vos el que lo mencionó y yo lo al comento. final del día, la historia, la historia es como es y ahí está. Pero hoy estamos hablando del Caribe mexicano. Y a diferencia de Costa Rica y de lo que acabas de decir de 1823, sí existe correspondencia de Costa Rica en el siglo XIX, Ujú. en el Caribe. En el Caribe mexicano no. Y ese era el enfoque, y ese era el enfoque, y ese era el vacío postal sobre el que me enfoqué en esta charla, independientemente de hasta dónde llegaba el virreinato de la Nueva España. Tú sabes bien mira, el nuevo Reino de León, donde yo vivo, en el momento en que fue establecido, era un cuadrado de 200 leguas por lado. Si eso lo empatas con el mapa actual, parte de Durango debería ser Nuevo León. Lo que pasa es que no tenían idea en el momento de hacer esas concesiones. O sea, el hablar de fronteras como lo hablamos ahora, tan exactas, tan precisas, con límites geográficos tan claros, no es algo que hubiera sido una opción confiable en el siglo XIX, mucho menos en el siglo XVIII, XVII, XVI. Ahorita lo que quise tocar en la charla de hoy es que, a diferencia del resto del Caribe, en el Caribe mexicano en el siglo XIX hay una sola pieza hasta los últimos 15 años del siglo. Mm. No hay nada, nada, cero, una sola pieza. Y no me refiero, y ya no hablo antes del siglo XIX, siglo XVIII, no hay nada, nada. Entonces, para mí resulta excesivamente extraño el hecho de que, estando tan cerca de Cuba, no Mm. existiera nada, ningún asentamiento, ningún punto de abastecimiento. Cuba no quedaba lejos. Entonces, no existía nada. Y eso, todo el crédito bueno, no sé si crédito sea la palabra adecuada, pero la razón principal era que asentarte en el Caribe mexicano estabas arriesgando la vida. ¿Verdad? Si no te mataban los mayas, te mataban los huracanes. O los mosquitos. Y eso en Centroamérica no es tan pronunciado porque ustedes tienen las montañas que los protegen de todo eso. Y no tenían a los mayas atacándolos todo el tiempo. Gracias, Jaime. Mauricio. Jaime, una consulta. Teniendo en cuenta la poca correspondencia que se conoce hasta el momento, eh, ¿han buscado si en archivos en España existirían algunas marcas guardadas? O sea, en esos archivos, o sea, esa sería correspondencia solo de referencia, pero
¿Sabes si se ha hecho alguna investigación, digamos, en Indias, en Archivo de Indias, para ver si aparece alguna marca? Si va a Porque aparecer, si va a aparecer alguna marca, va a ser de Bacalar. ujú. Va a ser de Bacalar. El resto del litoral está prácticamente abandonado. ¿Viste tú el Sí. mapa de poblaciones? No, no tenía sentido. O sea, no vas a encontrar nada. Ah, ya. Ya. Bacalar era el único lugar que estaba conectado y eso gracias a los ingleses. Ujú, Mm. Cuando por fin les dio miedo de que los ingleses empezaran a extender sus redes más allá de Belice, ujú, fue cuando por fin hicieron el fuerte y por fin se le dio atención a esa frontera y a ese punto en el Caribe. ujú. Si no ha sido por eso, no sé, a la mejor Belice llegaría hasta Cancún. Interesante, sí. Gracias. Gracias. No veo ninguna mano en alto ahí. Y tema interesante. Y también creo yo es la competencia, porque Tampico era un puerto importante y estaba más al norte, ¿no? En el Golfo y quizás hasta más seguro. Entonces, eso también le haría la competencia y le quitaba motivación a desarrollar algo aquí que logísticamente hubiera sido muchísimo más difícil de hacer, ¿no? Por todo lo que menciona. Sí, y Tampico era también un lugar en donde toda la producción minera podía salir de México también. Con facilidad. Claro. Interesante. Solo para aportar algo a lo remoto del área, Henry, solo revisando, incluso ya hablando recién, principios del siglo pasado, que se extendían las rutas aéreas entre Estados Unidos y Panamá, pasando por todo Centroamérica, incluyendo México, los sobres que se originan en la parte, digamos, del Caribe de México, Cozumel, son de los más escasos. O sea, ese punto. Los sobres que están catalogados, digamos, de Cozumel son raros. O sea, ahí no había mucha gente, nadie hizo ¿Verdad? muchos sobres, son de los más escasos que existen en esas rutas. Es un lugar que a principios del siglo XX, como menciona Jaime, era poquita la población. Y a través del tiempo ahí algún inversionista decidió Ujú, que esa era la oportunidad porque ahora es súper turístico, ¿no? Hay gente que va directamente a esos lugares sin pasar por el res y mueve mucho dinero, me imagino, la parte turística. De eso viven, ujú, de eso viven. Cozumel sin los cruceros no es nada. No es nada. ujú, O Cancún con la zona hotelera. Cancún ya es todo un chorizo, ya son kilómetros y kilómetros y kilómetros ya de desarrollos turísticos. Wow. Bueno, Para todos los presupuestos. Si vas a ir a Allbox, te vas a encontrar puros hippies y eh, mochileros y gente que no quiere gastar. Si te vas allá para Bacalar y por allá te vas a encontrar a gente de New Age, de esos que van a meditar y convivir con la naturaleza. Si vas a Cancún, te vas a encontrar los resorts, vida nocturna y demás. Si vas a Playa del Carmen, son los que están todo incluido. O sea, de que tú vas allá, pasar unos días a la playa y te olvidas de todo y te van a dar bebida, comida, te van a dar todo. En fin, si vas a Quintana Roo y vas al Caribe, tienes que encontrar cuál es el que se acopla a lo que andas buscando. no, pero con esa oferta ahí, mi oficina Península Mexicana del Caribe suena bastante interesante. Seguro más de uno se apunta. Campeche es el sitio que me encanta. Y buena pesca también debe haber Buena ahí. pesca por Tarpón y la ciudad es preciosa, la comida es rica, una de las calles principales todos los días, restaurantes y es una cosa increíble. Mi hermano es muy aficionado a la pesca
fly fishing, con mosca. Ajá. Y el sur de Quintana Roo para él es lo mejor. Sí, esa parte El, sí, pero la el, parte de el, Belice también, más abajo. el sábado, Sábado, ya, eso es lo que yo pesco cuando voy allá. sí. Wow, será motivo entonces. Bueno, entonces con esa tarea de turismo, gracias Jaime, muy, muy interesante como siempre.